Bien, vamos a empezar en virtud de la hora. Yo quiero, antes de iniciar este debate, que va a ser tremendamente interesante, quiero mencionar en primer lugar que es para nosotros tremendamente importante agradecer a algunas personas que se quedaron acá para que esto fuera posible, ¿no? Toda la gente que nos acompaña en el Senado de alguna manera está haciendo esto una realidad. Sin ellos, sin Rocío, sin Fernando, sin Germán, sin los chicos que traen el agua, en fin, Oscar, en fin. Así que antes que nada yo quisiera manifestar un agradecimiento a estas personas que en forma desinteresada y con mucho amor por esta universidad hacen que estas cosas sean posibles, aunque no tengamos demasiadas personas presentes. Lo primero que queremos hacer es darles la más cordial de las bienvenidas. Nosotros hemos querido invitar a profesores, a funcionarios, a estudiantes, a un foro que hemos denominado el rol de los estudiantes en el diálogo triestamental. Lo que queremos hacer acá es una exposición seria, tranquila, reposada, sobre los problemas internos, sobre algunos de los problemas internos. Sabemos que tenemos una cantidad de problemas internos, pero por lo menos reflexionar sobre algunos de ellos. Vamos por supuesto, a recibir preguntas. Hay una posibilidad real de recibir preguntas online. De hecho, ya están llegando. Y también a los asistentes en la medida que lo requieran, vamos a pasarles algún tipo de material, papeles, para que anoten sus preguntas. Esto porque por la dinámica que le queremos dar al foro, no queremos que se transforme en un debate muy largo. Tenemos que respetar los horarios de este edificio y por lo tanto vamos a tratar de ser lo más eficientes posible. Bien, el foro está siendo transmitido en línea. Pueden acceder, si quieren informar, desde la portada de la página web de la Universidad de Chile y desde el www.senado.uchile.cl. También hay público conectado que podrá enviar preguntas y comentarios a través de Facebook del Senado y a través del Twitter de Educación, @educaire. Los candidatos o las personas que representan a las distintas listas que tenemos acá son don Andrés Filbaum, candidato por la lista A, Crear Izquierda Amplia. Él es estudiante en el Magíster en Ciencias de la Ingeniería. Por la lista B tenemos a Fernanda Poblete, que viene de Agronomía. La lista B es de cara a los estudiantes por Chile Hagamos Universidad. Por la lista C tenemos a César Salazar de Medicina. La lista C tiene como lema luchar construyendo fuerza estudiantil y popular. Tenemos por la lista D a Rebeca Gaete con el lema Estudiantes de Izquierda a levantar la flecha a despertar Chile. Por la lista E tenemos a Bárbara Brito, Base para las Bases, Congreso de Federación para la Gratuidad en la Educación. Y por la lista F tenemos a Hugo Joffre, Unidad porque la unión hace la fuerza. Esas son las personas que vienen representando a las distintas listas. Y a continuación les voy a dar a conocer el formato de este foro. Cada candidato va a tener, dado que son 6, ¿no?, va a tener un máximo de 3 minutos para exponer sus ideas sobre los 3 temas que ya están predeterminados. Cada tema va a ser una ronda. Al finalizar los 3 temas se va a proceder con preguntas formuladas por el público en la sala y a través de las redes sociales. El panel de preguntas que se van a ser seleccionadas va a ser de manera tal de que quede una para cada candidato y cada uno tendrá 2 minutos para responder su pregunta. Para finalizar, cada candidato contará con 2 minutos para manifestarse libremente sobre los temas que considere más relevantes. Lo hemos pensado en este formato
con la idea de que tengamos del orden de una hora y media. Puede haber algunos alargues en la medida de lo posible, como decía alguien por allí. Bien, los temas son los siguientes. El tema 1 es el modelo de estructura orgánica y gobernanza universitaria. Les voy a leer un poco la base de cada tema para que sepamos de qué vamos a tratar de conversar. En relación con este tema, nuestra universidad ha logrado reformar su estatuto considerando en él nuevos órganos superiores de gobierno como son el Senado Universitario y el Consejo de Evaluación, que se sumaron a las figuras del rector y el Consejo Universitario. Luego de casi 6 años de su implementación, se hace necesario evaluar su funcionamiento y perspectivas. Además, la estructura académica de la universidad, refería a la existencia de sus 14 facultades, 4 institutos, decenas de departamentos y escuelas, ha sido nuevamente puesta en debate luego de surgir la propuesta de creación de una nueva facultad de educación. ¿Cómo deben agruparse las facultades? Es una pregunta de estructura orgánica. Hoy el Senado Universitario y el Consejo Universitario están analizando la actual forma de gobierno y la estructura académica en función de los desafíos que debe asumir la Universidad de Chile, como universidad pública al servicio del país y con la más alta excelencia académica. ¿Qué nos pueden decir los candidatos a la presidencia de la Federación de Estudiantes sobre estos temas? ¿Dónde ponen los acentos cada sector político? La idea entonces es que debatamos sobre la importancia de la estructura orgánica y cómo debiera ser, a juicio de los candidatos, la gobernanza universitaria. El tema 2 es extensión universitaria. La Universidad de Chile tiene dentro de sus misiones extender y difundir al conjunto de la sociedad el conocimiento y creación que está en sus aulas. Ejerce este rol de extensión a través de la actividad de sus unidades académicas, de sus cuerpos artísticos, centros culturales, medios de comunicación, entre otros. Los estudiantes han tenido un papel muy importante en el rescate y respaldo de algunas de estas iniciativas, destacándose hace algunos años la defensa de la Orquesta Sinfónica y la radio de la Universidad de Chile. Pregunta: ¿cómo vislumbran los estudiantes la actividad de extensión universitaria? ¿Qué nuevos pasos debe dar la universidad en el actual contexto nacional? Ok, bien, vamos a dejar esos dos temas de acuerdo a las sugerencias del secretario S del Senado Universitario. No les había mencionado que nos están ayudando acá, además de Rocío, nuestra periodista, de Fernando, nuestro abogado. Tengo aquí a mi derecha a Jonás Schneiderman, que es miembro de la mesa del Senado y en este minuto está actuando como secretario subrogante. Yo voy a dirigir el foro. Mi nombre es Pedro Catán y pertenezco a la Facultad de Ciencias Veterinarias y soy el vicepresidente del Senado. Ya, pues, entonces, tema 1, y vamos a hacer para que no haya problemas en cuanto a... El primer papelito, cualquiera puede sacar, el primer papelito parte y así sucesivamente. No digas nada todavía. Cada uno que saque un papel. En el mismo orden, recuérdenlo, para que sea el orden, una cosa bastante bien. Entonces, el primer papel fue acá. ¿Lo lees, por favor? Ah. Entonces parte la lista C. A continuación, el segundo papel que se sacó. La A, entonces, y así sucesivamente, no sé, entonces díganme por favor, el primero parte lista C, la A, ¿sí? No sé si les quedó claro el orden entonces. Ok, bien. C, A, D, E, B, S. Bien, entonces, partamos, parte la lista C. Sí. Ok, tienes 3 minutos. En relación a la gobernanza universitaria, desde la lista Luchar, la lista C, tenemos una serie de propuestas
para esquematizar mi palabra, quisiera plantear primero un diagnóstico en relación a la democracia actual de la universidad. En términos de diagnóstico, nosotros lo que decimos acerca de la actual gobernanza universitaria es que es tremendamente jerárquica, antidemocrática y segregadora. Es jerárquica porque es tremendamente verticalista en su estructura, en donde el rector tiene enormes atribuciones. Es antidemocrática en tanto excluye a los estamentos fundamentales de la comunidad universitaria, que son los estudiantes y los funcionarios, y es segregadora en tanto hay estamentos privilegiados democráticamente y hay otros que son desprivilegiados. Los privilegiados son claramente los estamentos académicos, en tanto tienen la capacidad de decidir por las autoridades unipersonales, a diferencia de los estudiantes y los funcionarios que son marginados de eso. Aún así, el estamento de los académicos tiene otra segregación en donde hay académicos de élite y hay académicos de menor categoría, teniendo diferencia de ponderación para la elección de las autoridades. Ese es nuestro diagnóstico en relación a la gobernanza universitaria. En términos de nuestra propuesta, en términos de horizonte desde luchar, lo que nosotros planteamos es que debiese existir un cogobierno o una triestamentalidad real, es decir, que toda la comunidad universitaria, donde sus principales miembros, vale decir, estudiantes, funcionarios y docentes, se hacen cargo deliberando de las principales problemáticas de la universidad y de las gestiones más relevantes de nuestra universidad. En relación al otro órgano que pareciese ser y que es tenido como el órgano de encuentro triestamental y que es tenido como el órgano democrático de la universidad y que es quien organiza este foro, que es el Senado, si bien nosotros convenimos con el Senado en su intención de mayor democracia, convenimos con el Senado en su voluntad de integrarse a las problemáticas locales, tenemos serias discrepancias en términos de forma, en términos de orgánica y de funcionamiento. Tenemos tres críticas de reparo explícitos al Senado. Primero, que en términos de la resolución que tiene es bien escasa y principalmente porque es dirigido y es presidido por el rector, que es la misma figura que preside el órgano ejecutivo de la universidad, que es el Consejo Universitario, lo cual es un mal chiste y un contrasentido. En segundo lugar, la segunda crítica que tenemos al Senado es que hay una infrarrepresentación del estamento estudiantil y de los funcionarios, habiendo 2 funcionarios y 5 estudiantes. La tercera crítica que le queremos hacer al Senado 30 segundos. son 7 estudiantes, perdón. 7 estudiantes, 2 funcionarios, 7 estudiantes y 25 académicos, ¿así? 27 académicos. La otra crítica que le quisiera hacer al Senado es que hay un divorcio entre quienes dicen ser representantes del Senado y quienes son representados, que son sus senaturías o sus estamentos, ¿ya? Donde no hay ningún vínculo orgánico que exija que el senador represente realmente a sus espacios sociales, ¿ya? A nuestro juicio, desde Luchar hemos preferido entender la representación más bien como fruto de la reflexión colectiva y en términos de democratización queremos enfatizar que lo que debiese existir es cogobierno o triestamentalidad real en donde los principales implicados de la comunidad universitaria se hacen cargo de sus problemas y de las políticas relevantes de la universidad. Muchas gracias. Pueden aplaudir, no hay problema. ¿La otra lista? Lista A. La lista A sobre el tema 1. Bueno, yo quisiera partir agradeciendo esta instancia. Me parece fundamental que como comunidad universitaria comencemos a discutir estos temas porque hoy día la Chile tiene la misión de convertirse en un referente de lo público precisamente para mostrarle al país porque hoy día es necesaria más educación pública. Ahora, con respecto a la pregunta en sí misma, a mí me gustaría en el fondo recordar que en los 90 la Chile inició un proceso de democratización pero que lamentablemente quedó truncado. Y nuestro juicio quedó truncado porque hubo administraciones finalmente de la universidad que han sido profundamente conservadoras y profundamente autoritarias en ese sentido, y más que autoritarias, profundamente gerencialistas, que han en el fondo solamente administrado la universidad para hacerla más competitiva. A nosotros nos parece que es bastante grave, porque entendemos que por un lado la universidad no solamente genera profesionales, sino que genera ciudadanía, genera ciudadanos, y estos tienen que tener finalmente el ejercicio de poder democrático, el ejercicio de toma de decisiones en todos los aspectos de sus vidas. Y por otro lado, porque nos parece que finalmente la democratización de la universidad es la forma más efectiva para que el conocimiento que aquí generemos no se quede encerrado en la torre de marfil, sino que efectivamente en ese sentido nos parece que es muy importante avanzar en varias reformas internas para profundizar la democracia en la universidad. Me gustaría referirme específicamente a 3 de ellas. En primer lugar, sobre el Senado, igual César nombró varias cosas. A nosotros nos parece claro, que es inaceptable desde los tiempos de Montesquieu que los poderes de los estados están separados, entonces no tiene sentido que el rector esté presidiendo además el Senado, pero además que en general tiene muy pocas atribuciones. Y bueno, y en ese sentido nos parece gravísimo ahora en el fondo este requerimiento de rectoría de Contraloría para incluso intentar cortarle aún más las piernas al Senado. Nos parece que es totalmente fuera de lugar. Un segundo punto que nos parece bastante importante es
la elección de autoridades finalmente por toda la comunidad universitaria. Hoy día, en general las autoridades universales, pero en particular el rector, toma decisiones por toda la comunidad, decisiones que nos afectan a todos, y al momento de ser elegido solamente por un estamento, termina solamente preocupándose de las preocupaciones de ese estamento y no se genera aparte procesos de reflexión colectiva que terminen llevando a la toma de decisiones de cómo se administra la universidad. Y lo último, medida que me parece muy importante, tiene que ver en el fondo con un concepto de democracia integral. No solamente democracia institucional, sino que también democracia intelectual, en el sentido de liberar el conocimiento, democratizarlo. La Chile hoy día genera muchísimo conocimiento en sus salas de clase, en sus investigaciones, etcétera, pero gran parte del mismo queda secuestrado dentro de sus salas de clase o dentro de sus oficinas. Nos parece que es fundamental ir liberando cátedras, ir liberando papers, ir liberando las investigaciones para que efectivamente el conocimiento que aquí se genera, que tiene que estar enfocado hacia la mayoría del país, salga hacia ellos. Muchas gracias, Andrés. La lista de Dero. Bueno, también agradezco la instancia precisamente por esta clase de iniciativas, así como también, bueno, el año pasado vimos en las marchas la participación del Senado Universitario como instancia tridental en apoyo a las demandas y a la movilización de una organización social que traspasa las barreras de la universidad. Es que yo considero que el Senado Universitario es uno de los pasos fundamentales que hoy día la Universidad de Chile necesita para avanzar en democracia interna. Sin embargo, está claro que hoy día tiene muchas restricciones y limitaciones. En términos de orgánica y gobierno universitario, yo comparto el diagnóstico que planteaba al principio compañero de la lista C, también varios diagnósticos y varios elementos que planteaba Andrés de la lista A. Y en ese sentido, bueno, me parece muy favorable porque hoy día se entiende que la federación, ya sea como sea compuesta, vamos a tener un piso en común bastante potente para seguir avanzando en democracia en el interior de la universidad. Pero en función de poder avanzar en propuestas un poco más específicas, hoy día nosotros sí estamos planteando la idea, de hecho así lo planteamos desde nuestra candidatura, desde las senadoras estudiantiles a este espacio del Senado Universitario, es que estamos planteando un nuevo proceso de reforma universitaria. Y esto entendido específicamente apelando a la democracia, porque hoy día se defiende el cogobierno como espacio, como forma de administrar la universidad, no solo representativa de quienes hoy día componen una comunidad, que entendemos que todos somos parte de la elaboración y de la generación del conocimiento, finalmente, como misión principal de la universidad, sino también porque en ejemplos internacionales, como las universidades en el mismo Uruguay, han demostrado ser una manera más eficiente de llevar adelante un proyecto nacional como lo es el de la misma Universidad de Chile. En ese sentido, también hoy día sí se reconoce que en esta tarea fundamental que tiene la Chile y en la necesidad de que no se quede, y también nuevamente comparto el diagnóstico que la generación del conocimiento no puede ser simplemente para la universidad, sino que tiene que hacerse en función de la necesidad del país. Es necesario que esas decisiones y que las determinaciones que se tomen en torno a ello involucren no solo a los académicos, no solo a quienes hoy día están a cargo y en la cabeza del gobierno de las distintas unidades académicas, sino que también participen de ella tanto funcionarios como estudiantes, e incluso egresados y, ¿por qué no?, todo el resto de los miembros de esta nación, guardando las particularidades orgánicas que eso ameritaría. Sin embargo, hoy día, para respaldar ese principio, hoy día en la Facultad de Filosofía vemos una problemática bien particular, que hoy día se ve precisamente a esta falta de democracia que encontramos dentro de la universidad. O sea, hoy ya nos encontramos con un funcionario que, producto de vicios particulares a los que caen autoridades personales de ciertas facultades, hoy día se ve en una situación súper complicada y desde la cual la comunidad no ha podido abordar precisamente. Bueno, después ahondaré en propuestas concretas. Bien, Rebeca, muchas gracias. La lista E. ¿Se escucha? ¿No? En primer lugar, me gustaría preguntarnos qué es hoy la universidad, en términos no solamente de estructura, sino que las cosas que pasan cotidianamente, diariamente. Y me gustaría acá ser un poco la voz de todos esos compañeros que venimos sufriendo, que somos todos, la represión de un autoritarismo universitario que viene desde la dictadura militar, que si bien
se quebró con Federici, quedan rasgos, así como con la transición a la democracia todavía vemos un modelo de régimen político que nos sigue reprimiendo brutalmente. En la universidad se puede ver algo muy parecido. Y me gustaría pasar a explicar y a desarrollar ciertos hechos que nosotros vivimos como estudiantes cotidianamente. No nos dejan entrar a la universidad, día tras día. Nos suben los aranceles. El caso de David no es un caso particular. A funcionarios se despiden desde hace muchos años. Se sumarían a compañeros impunemente con métodos que son dictatoriales. Yo misma fui sometida a procesos de sumario que nadie sabía y ni siquiera tenía derecho a abogado. Nuestros estudiantes no tienen, los estudiantes de la Universidad de Chile, reproduce también las mismas prácticas autoritarias que tienen los estudiantes de la universidad, que sufren los estudiantes de las universidades primarias. En la Universidad de Chile tuvimos procesos de toma en distintas facultades y todavía lo tenemos. Tenemos procesos de toma en la Facultad de Teatro. Tenemos directores dictatoriales como lo es Abel Carrizo, como lo es el decano de Agronomía. Tenemos decanos que van en contra de los derechos de los funcionarios y de estudiantes, como lo es la decana de la vicedecana de filosofía de la profesora Horvitz, que hoy está persiguiendo y no quiere resolver el problema que pasa hoy con David Cal, aplicándole un decreto que viene de la dictadura militar para poder despedirlo. Son esas las cosas que nosotros hoy nos tenemos que plantear resolver. Son cosas que nosotros sufrimos cotidianamente, a las cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente, y esto es fruto de... ¿Dónde cabe el Senado acá? Y esta es la segunda pregunta. ¿Dónde cabe el Senado universitario? El Senado universitario, yo comparto las críticas que le hace la lista C luchar, pero principalmente yo me pregunto cuál es la solución. ¿Es un cogobierno? Sí, pero no basta, como lo dice la lista C, luchar con 60% de peso de los académicos, con 30% de peso de los estudiantes y un 10% de peso de los funcionarios. Creo que tenemos que lograr un cogobierno efectivo y real en la Universidad de Chile para tratar los temas y poder decidir sobre nuestras problemáticas. Hoy las movilizaciones estudiantiles al interior de la Universidad de Chile tienen que ver con el autoritarismo universitario y nos vemos enfrentados a nivel nacional con un obstáculo que es enorme y que es una universidad que no ha resuelto los problemas antidemocráticos que arrastramos desde la dictadura militar como universidad. Y finalmente plantear que el Senado universitario hasta ahora no es más y no ha sido más que un mero... Yo soy muy crítica al Senado universitario, la lista es muy crítica al Senado universitario. Hasta ahora el Senado universitario no ha sido más que un maquillaje para este modelo universitario que viene legado de la dictadura de Pinochet y que todavía mantiene pilares de autoritarismo que tenemos que destruir. Muchas gracias, Bárbara. A continuación, la lista B. Primero, ¿se escucha bien ahí? Sí. Primero quiero agradecer la instancia que nos dan de hablar temas que no se tocan todos los días necesariamente con nuestros compañeros. Y bueno, para hablar del modelo de estructura orgánica y gobernanza universitaria, primero tenemos que hacernos la pregunta de ¿para qué queremos universidad y cuál es su misión? La universidad se encarga de la preservación de la creación de las ciencias, las humanidades. Falseamos la universidad cuando hablamos de docencia, extensión e investigación como cosas separadas. Hoy se hace Universidad de Chile cuando estos tres ejes se entrelazan con un sentido país. Ahí en ese momento se cumple la misión educativa de la Universidad de Chile. Por eso, ¿qué tipo de organización de universidad logra esto? Nosotros proponemos crear estructuras y espacios que ayuden a conversar y decidir estos temas, como por ejemplo, cómo se vincula la extensión con los estudiantes, cómo ellos pueden participar más de eso, cómo se entrega una formación ética a nuestros compañeros, y cómo se vincula también, por ejemplo, al estudiante con sus procesos de creación. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Gracias, Fernanda, muy amable. Sí, la lista F. Bueno, a la hora de luego escuchar a todos los candidatos, hay un par de conceptos que creo que son muy importantes. El concepto de gobernanza, de administración y también de lo público, el sentido de lo público. Creo que al hablar de cómo se administra la universidad, hay un caso que en lo personal nos ha marcado mucho desde nuestra carrera, que es el caso de administración pública. Creo que a la hora de definir ya sea los presupuestos, ya sea cómo están distribuidas las universidades, que todos sabemos, ya sea los que somos candidatos, los que somos estudiantes, sabemos que la universidad funciona
en una lógica de feudos, de que competimos por los presupuestos que están distribuidos en base a criterios históricos. Creo que lo central en este momento, al hablar de gobernanza, de cómo se administra la universidad, cómo se gobierna entre los distintos estamentos, lo central es que hablemos de que el concepto de equidad, que cada uno de nosotros habla constantemente, se escucha en los discursos de las otras listas, se escuchan en los discursos de cada uno de los dirigentes que se refieren al Estado, tanto de la universidad como del país. Creo que es tiempo, y el Senado Universitario constituye un espacio para poder plasmar esa equidad en hechos concretos, para hacer latente que esas diferencias, esas problemáticas que ya sean locales, no solamente en INAP, sino que en varias otras facultades que están a la vista, y fue una de las frases con las que abrimos este espacio, nos hagamos cargo. Volviendo al concepto de la gobernanza, creo que es importante, y nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo, no estamos a favor de un cogobierno. Nosotros creemos que el principal mecanismo que encarna el sentir de cómo se debe administrar la universidad es la triestamentalidad. Creemos que el Senado es un espacio que justamente avanza en ese sentido, pero creemos que luego de jornadas de reflexión, creemos que lo central es ahondar esta triestamentalidad, ahondar que los PDI, en los consejos de escuela, etcétera, se escuche más la voz de los estudiantes, de los funcionarios y también de los académicos, que a fin de cuentas son quienes al inicio de nuestra carrera académica nos inculcan esa misión, que es la misión de la Universidad de Chile, que es pensar los desafíos del país y por otro lado, pensar realmente qué es lo que tenemos que hacer como estudiantes para pensar dónde está la solución a las problemáticas de las distintas facultades. Lo importante aquí, y volviendo a los tres conceptos que hablaba al principio, el de gobernanza, el de lo público creemos nosotros que es justamente qué es lo que nosotros como universidad pública entregamos a la sociedad. No solamente definir si la universidad es propiedad del Estado, sino que nosotros como estudiantes, qué es lo que le estamos entregando a la sociedad. Es ahí el concepto de lo público. Y hay muchísima literatura que habla de que lo público es todo aquello que nosotros entregamos a la sociedad. Eso es en el fondo lo que queríamos decir. Gracias. Ok, Hugo, muchas gracias. Vamos a continuar de inmediato con el tema 2. Les voy a, por la gente que todavía está ingresando, le voy a mencionar de qué se trata rápidamente para que tengamos entonces las exposiciones que son lo más importante. El tema 2 es extensión universitaria. La Universidad de Chile tiene dentro de su misión extender y difundir al conjunto de la sociedad el conocimiento y creación que está en sus aulas. Ejerce este rol de extensión a través de la actividad de sus unidades académicas, de sus cuerpos artísticos, centros culturales, medios de comunicación, entre otros. Los estudiantes han tenido un papel muy importante en el rescate y respaldo de algunas de estas iniciativas, destacándose hace unos años la defensa de la Orquesta Sinfónica y de la radio de la Universidad de Chile. Preguntas, entre otras. ¿Cómo vislumbran los estudiantes la actividad de extensión universitaria? Dentro de la Universidad de Chile, por supuesto. ¿Y qué nuevos pasos, por ejemplo, debe dar la universidad en el actual contexto nacional? Vamos a seguir el mismo orden para no hacer sorteos cada vez, si les parece. ¿Ok? Entonces, partimos de la misma manera. La lista C inicia sus 3 minutos. Antes de dedicar mi palabra a responder esta pregunta, no quisiera dejar de pasar como la alusión que hacía la lista base para las bases acerca de nuestra postura en relación a la democracia. Primero que todo, celebro igual que convengan con las críticas que hacemos al Senado. Es difícil pillarle a ustedes conveniendo con posturas de otros grupos políticos. En segundo lugar, quisiera aclarar a la lista base para las bases que la postura de luchar de la lista C en relación a la democracia interna sigue siendo el gobierno y la triste mentalidad real. La cifra que tú lanzas está sacada de contexto y les recomiendo que lean bien el programa. En relación a la segunda, en relación a la pregunta de extensión, nosotros desde la lista luchar tenemos serias diferencias en relación a la actual extensión que se hace institucionalmente, que se caracteriza por tener un rol secundario, en donde la actividad se confina más bien a actividades artísticas, esporádicas, que una vez al año se saca la sinfónica a una población, que una vez al año se hacen actividades deportivas en alguna población, etcétera, pero sigue siendo una actividad marginal y no relevante en la universidad. En circunstancias, y a nuestro juicio de la lista luchar, entendemos la extensión como una actividad esencial en el hacer universidad a la par de la docencia y la investigación, y la extensión a nuestro juicio debiese significar
la forma en que la universidad saca de sus muros el acervo de conocimiento que se genera en nuestra universidad, el acervo de conocimiento científico y humanístico, y lo pone al servicio de quienes sí lo necesitan, que es la comunidad, que es la población. ¿Ya? En ese sentido es imprescindible que la universidad sepa insertarse en la sociedad, no solo para aportar desde su saber y de su cultura, sino también en la medida en que al vincularse con la comunidad, la universidad puede prestar particular atención en sus labores de docencia e investigación y nutrirla. En términos particulares, para estudiantes la extensión debiese ser un espacio de formación que debiese estar inserto en las mallas curriculares, del mismo modo como lo hacen un montón de universidades latinoamericanas con la vocación de la reforma de Córdoba, ¿ya? Y por tanto, en la medida en que hay una función central de la universidad, también se puede retroalimentar las otras funciones que la docencia y la investigación. Por ejemplo, yo vengo de la Facultad de la Salud, en donde es factible salir a la comunidad, enseñarle a la comunidad visiones acerca de salud, de cuidado de la salud, y en la medida en que el estudiante se forma en ese espacio, también se puede hacer de la realidad de qué es necesario investigar en relación al sistema de salud. Por ejemplo, sería más lógico que si el estudiante se da cuenta cuáles son las enfermedades más comunes, que se investigue acerca de eso y que no se investigue acerca del medicamento más rentable para las farmacéuticas que financian los congresos científicos. Por ejemplo, y si se hace docencia, se haga docencia para generar estudiantes críticos, íntegros y transformadores de la realidad país de la cual se dan cuenta gracias a la práctica de extensión. Recapitulando mi palabra, quisiese plantear que la extensión debiese ser una función central a la par de la investigación y la docencia, que retroalimente el cómo se hace universidad y que permita un vínculo efectivo con la comunidad. Muchas gracias. Póngale más. Andrés, lista. Sí, bueno, yo comparto bastante, principalmente la parte del diagnóstico que hacía César. Para nosotros el tema de extensión siempre ha sido bien relevante. De hecho, este año, desde la Secretaría de Trabajo Voluntario, se ha logrado quitarle el carácter asistencialista que históricamente han tenido y se ha logrado generar un proyecto a 2 años plazo con la Comuna de Retiro, con gente de varias facultades. Yo quisiera referirme de todos modos a 2 temas que me parecen que son quizás de los temas más estratégicos y donde la Chile tiene patas cojas en términos de extensión, que son las comunicaciones, en particular el canal de televisión y el hospital. Respecto al canal de televisión hay que entender, creo que debe ser consenso en el fondo la relevancia que fue hoy día la televisión en Chile, cómo va construyendo cultura, cómo nos va en el fondo reforzando una cultura individualista, consumista, y bien la Universidad de Chile se queda sin nada que decir en este mundo. Nos parece que justamente en momentos en los cuales se está jugando la televisión digital, cuando también se juegan ciertos aspectos contractuales del tema con televisión, es fundamental que la televisión que la universidad vuelva a tener como un eje prioritario el recuperar su canal de televisión para poder generar una cultura diferente, fomentar una cultura democrática, etcétera, y además de eso, tener un canal en el cual se permita la innovación en términos de formato, en términos de contenido, por no estar sujeto a la dictadura del rating, como son la mayoría de los canales que hay hoy día en Chile, que básicamente son canales comerciales. Yo en ese sentido me gustaría hacer un saludo justamente a la radio que nos está transmitiendo. Creo que pese a todas las limitaciones económicas que tiene, sí logra cumplir un rol mucho más interesante en términos de cómo hace, en el fondo, de cómo puede hacer programación de calidad. Con respecto al tema del hospital, nos parece que es un tema fundamental en el fondo de cómo la universidad se va relacionando con la sociedad externa, en particular en este caso con los pacientes de la zona norte. Nosotros sabemos que el hospital en el fondo está en una crisis financiera importantísima, pero es fundamental que la universidad, por un lado, asuma la importancia que tiene el tener un hospital universitario de excelencia, que asuma también la importancia de que ese hospital sea parte de la red pública, por mucho que esa decisión, claro, le compete al ministerio. Es fundamental que hoy día la universidad efectivamente tome una posición decidida al respecto y que ayude a ejercer presión para que el ministerio se dé cuenta de que para el país es muy necesario tener un hospital universitario que haga investigación de excelencia ligada al país, pero al mismo tiempo que sea público. Nos parece que en esos 2 aspectos estamos tremendamente cojos y que son definitivamente aspectos que tienen que ser prioritarios en particular para la rectoría que va a tener que estar tomando esas decisiones. O sea, tanto en términos de con qué decisión se va a fomentar la recuperación del canal de televisión para la universidad, como con qué decisión se va a recuperar el rol público del hospital, recuperar también su capacidad económica, entender que no va a poder autofinanciarse, y definitivamente entender que cualquier plan de recuperación no puede contar en el fondo con el plan de despidos que tiene hoy día el plan de la dirección del hospital. Eso. Gracias, muy amable. Viene... Rebeca, lista D. En mucha concordancia con lo que se planteaba anteriormente, en la medida que
uno plantea que no solo son los miembros de la comunidad universitaria que deben hoy día decidir cuál es cuál es la dirección que tiene la generación del conocimiento dentro de la universidad, bueno, entonces la extensión forma parte de ese rol crucial. O sea, hoy día nosotros somos, a través de la orgánica y de la democratización de nuestros espacios, somos capaces de recoger la opinión de la sociedad en su conjunto para elaborar un proyecto de universidad que vaya en servicio de la necesidad del país, que a través de la extensión se hace esa retribución, no solo desde el plano cultural, sino que también desde el plano, como lo mencionaban también otros compañeros recientemente, desde el plano académico. O sea, hoy día la Universidad de Chile no puede estar generando todo el conocimiento y dedicándolo exclusivamente a la docencia interna de la universidad, de una investigación que hoy día no se está dirigiendo a la necesidad del país, sino que al mercado en particular. Ahora, también compartiendo bastantes elementos en este sentido, hoy día creo que hay dos elementos diferenciadores que podrían ser un aporte a este debate. En particular, en términos de extensión, el rol que se plantea la Universidad de Chile como universidad pública tiene que ser un carácter de extensión que hoy día se plantee como en colaboración con todo el resto del Sistema Nacional de Educación Superior. O sea, hoy día cuando nosotros nos estamos planteando un debate, por ejemplo, como el que se aborda desde la precariedad de la salud pública, no puede ser un tema que lo aborde solo la Universidad de Chile. Cuando nosotros estamos hablando de hoy día, poder resolver, por ejemplo, desde las universidades el problema del transporte público, no puede ser simplemente la voz de la Chile la que salga adelante a plantear cómo esos cambios tienen que gestarse, sino que tiene que ser, insisto, con la voz y esa necesaria colaboración de todos los espacios y toda la universidad. Ahora, si bien también estoy muy de acuerdo con que en términos de comunicaciones es un debate que no puede ser aplazado, dado los plazos que hoy día existen, en cuanto a la Chile va o no a disputar si la señal vuelve a estar en manos de la universidad. Eso es un debate urgente que tiene una respuesta en el corto plazo que tiene que ver cómo hoy día la Chile se plantea la necesidad de incidir en los medios de comunicación a nivel nacional, entendiendo la potencia y la relevancia que estos tienen en cómo se desenvuelven los debates a nivel nacional, al cual, por ejemplo, la universidad ha adherido plenamente, no solo a través del Senado Universitario, sino que a través de otra instancia de discusión. Y en ese sentido, una propuesta concreta es que hoy día la Universidad de Chile, si bien tiene que pelear por la recuperación del canal universitario de Chilevisión, tiene que hoy día también proponerse como meta en el corto plazo, no solo fomentar la radio Universidad de Chile como medio de comunicación, sino que también poder levantar un medio de comunicación comunitario, como hoy día sí se está gestando de muchos otros espacios y que hoy día están en la lucha concreta por diversificar el espectro la línea que hoy día la televisión transmite hacia toda la ciudadanía. Por otro lado, el otro eje diferenciador tiene que ver con la apertura que la universidad está teniendo hacia la comunidad. Y no hablo apertura simplemente de gestar actividades específicas, sino que hoy día no puede ser que la Universidad de Chile no deje entrar o no permita el flujo de toda la comunidad, ni siquiera dentro de la comunidad universitaria, a las distintas facultades que hoy existen. Si eso se revierte, bueno, extensión va a haber. Bueno, muchas gracias por tu intervención. A continuación, Bárbara, de la lista E. Sí, yo quería partir haciendo una reflexión acerca de la relación entre dictadura y democracia. Nosotros venimos, que es algo que se nos ha venido apareciendo desde el 4 de agosto, me parece, que se empieza a desnaturalizar la represión cotidiana que se sufre en todos los lugares en los cuales paseamos en este país. Y hay algo muy interesante que plantea un teórico de la Escuela de Frankfurt, que es Adorno, y que menciona que lo más peligroso para que se desarrollen estas tendencias antidemocráticas al interior de la escuela es en democracia. Y allí es donde nosotros tenemos que saber vislumbrar dónde están esas huellas de la dictadura, dónde están esas huellas que no permiten que nosotros nos desarrollemos como estudiantes, como funcionarios, como académicos, en la triestamentalidad efectiva y en un gobierno efectivo. Es allí en donde nuestra crítica es esencial y parte porque para mí el conocimiento y para la lista que represento el conocimiento tiene que tener principalmente un carácter crítico. Con esa introducción quiero llegar al problema de la Facultad de Educación. El problema de la Facultad de Educación es un problema grave. Hoy se quiere imponer de parte de Rectoría una Facultad de Educación que tecnifica las pedagogías. Nosotros estamos en contra de eso. Estamos por unas pedagogías en las cuales se estudien como una especialidad y en donde se nos enseñe cómo cuestionar el sistema actual, el sistema existente, el sistema actual y no naturalizarlo. O sea, y esto también lo digo en el tema de extensión.
no nos sirve y no nos es útil una extensión de la universidad tal cual, con los conocimientos tal cual como los desarrollamos hoy en día. Nosotros necesitamos una extensión que parta de una transformación inicial y profunda de las raíces del conocimiento que se generan en la Universidad de Chile. Hoy, muchas de las investigaciones, tanto en FEM como en diversas facultades, incluso en la Facultad de Filosofía y Humanidades, se generan investigaciones a favor de las empresas, se generan investigaciones para aumentar sus utilidades, para el mercado. Nosotros queremos un conocimiento y queremos una extensión, si es que vamos a hablar de extensión, que parta por transformar radicalmente la orientación del conocimiento que hoy está al servicio de las empresas y que esté y empiece a estar al servicio de los trabajadores y sus luchas. Es decir, que le pase la herramienta a los sectores que pueden transformar este sistema de raíz y darnos una universidad que permita la relación entre los tres estamentos y que permita también una educación distinta, no al servicio del mercado, que permita la creación, el desarrollo humano, etcétera. Para continuar sobre el debate que hacía el chat, yo 30 segundos. Es más una duda, porque a mí me parece, si se plantea, como decía el compañero recién, si se plantea como una referencia histórica o si se plantea como una lucha a dar hacia el futuro, y si se plantea como una referencia histórica, entonces es un piso mínimo en vías del cogobierno, o si es cogobierno ahora ya. ¿Y cómo vamos a poder lograr eso? No sé si puede responder aquí o si habrá tiempo para eso. Después vamos a dar posibilidades. Ahora sigamos el orden para no enredarnos. Gracias por tu intervención. A continuación, Fernanda, de la lista B. Bueno, a ver, respecto al tema, considero que la Universidad de Chile siempre ha tenido la actitud de saber que es la mejor universidad de Chile y de quedarse sentada, de no avanzar más allá, de no mostrarle al país, ni con comunicación, ni con acciones, cómo son los profesionales y qué tan buenos son los profesionales de esta universidad. Por eso hay que hacer la crítica, yo creo, de que falta mayor vinculación de la universidad con su país. Debiese ser un deber de cada facultad crear una instancia en la que se transmita de alguna manera el conocimiento de nosotros como profesionales de información y de nuestros egresados. Bueno, por esto mismo, en cuanto a lo que es comunicación, quiero resaltar el ejemplo de la radio de la Universidad de Chile, que es un excelente ejemplo de cómo mantener un medio de comunicación activo, debido a que funciona muy bien. Y con esto proponer que, ya que se nos viene un cambio en el sistema de televisión, en el sistema de cómo se transmite la televisión, invitar a la universidad a que se una con universidades estatales para tomar una señal universitaria, una señal digital, con la norma digital, que se una con las universidades estatales y formar un canal que se encargue de transmitir los conocimientos y las actividades que se realizan dentro de la universidad. Creo que es necesario también crear una institucionalidad, o sea, como esta, que sea capaz de asegurar que la universidad realice extensión por este medio. Y también que esta, al unirse con otras universidades estatales, no caiga en los agujeros presupuestarios y que realmente genere algún tipo de impacto en el país. Gracias. Muchas gracias a ti. A continuación, entonces... Hugo, de la lista F. Gracias. Bueno, nosotros partimos de la base de que la extensión como concepto es, en fondo, la difusión del conocimiento en la comunidad. Nosotros creemos que hay 3 ejemplos que marcan cómo debemos fomentar este concepto. El Canal 6, los fondos azules y el Fondo Valentín Letelier. Creemos que lo central del concepto de extensión debe ser potenciar la creatividad de los estudiantes, pero no solamente para nosotros mismos, para ver nuestros propios problemas, sino que cómo vinculamos ese conocimiento, esa creatividad, con la comunidad donde se inserta cada una de las facultades. Creemos que esa visión de extensión debe centrarse en una visión que se aleje de un paternalismo, donde nosotros vamos con nuestro conocimiento a ayudar a las personas, a la comunidad misma,
a solucionar esas problemáticas. Debe ser una relación uno a uno, una relación cara a cara con las personas, donde nosotros debemos ser capaces de aprender de lo que está pasando en la comunidad y salir de la burbuja que constituye la universidad, que a fin de cuentas, como todos sabemos, somos unos privilegiados, y eso debe ser un principal motor para que nosotros como estudiantes y la misma universidad se vuelque a trabajar con las comunidades, con los espacios locales y con el ambiente donde se inserta cada una de las facultades. Otro punto que nos interesa a nosotros potenciar es que la universidad y la extensión misma no debe brindar una imposición, debe dar opciones para que las mismas personas que participan y que deben fomentar su creatividad a la hora de buscar estas soluciones, tomen estas opciones y puedan ayudar a la comunidad a ver alternativas para obtener un mejor bienestar. Junto con los 3 ejemplos que di, creo que es importante que la Universidad de Chile recupere el liderazgo en la hora de pensar el país y ver cómo solucionamos los problemas de Chile. Ejemplos como la reforma procesal penal, que ya es un tema que se ha tocado muchas veces, es un claro ejemplo. Creo que la universidad, en especial el tema de extensión, debe recuperar el liderazgo que siempre la ha caracterizado. No solamente el tema de investigación, que en cuanto a publicaciones IS y Cielo, claramente contamos con un claro liderazgo. Pero ese liderazgo no se ve solamente en los papers que escribimos, que escriben los académicos, o las publicaciones que se hacen, sino en cómo ese conocimiento se relaciona con las problemáticas de las comunidades. Nosotros como proyecto, como lista, creemos que es importante que la FED y en la universidad en su conjunto se vuelque a esas problemáticas de los espacios locales, se vuelque a ver los problemas de vivienda, los problemas de salud. Y lo principal que haremos, y nos proponemos como lista, como federación, es asumir ese desafío de volcar la federación y la universidad a que esa creatividad de los estudiantes se difunda por todo el país y por cada una de las comunidades donde se insertan las distintas facultades. Muchas gracias. Gracias a ti por la exposición. Vamos a continuar con el tercer tema. Antes quiero recordarles que hay papeles para generar preguntas. Las preguntas pueden ser de 2 tipos, dirigida a alguna de las personas en particular, o bien una pregunta general, en cuyo caso acá por ese sector, en la parte técnica, vamos a sortear a quién va a ir dirigida esa pregunta. Por lo tanto, o hacen una pregunta directa o bien en general y se sortea quién puede responderla. El tercer tema dice deporte universitario y relación con Azul Azul. Les leo el encabezado para que sepan de qué se trata. En el año 1935 la universidad fundó un club deportivo, siendo una de sus ramas más importantes el club de fútbol, que vinculó a su comunidad con el pueblo chileno. En 1980, en los tiempos más oscuros de nuestra historia, el club de fútbol fue separado de la universidad y entregado a intereses particulares. El 2008, luego de la quiebra del club, Azul Azul, concesionaria de dicha corporación, suscribió un contrato con la Universidad de Chile para efectos de utilizar su nombre y símbolos en el fútbol profesional a cambio de una contraprestación económica. Las autoridades universitarias de la época señalaron que esta era una oportunidad para potenciar con esos nuevos recursos el deporte de todos los miembros de la comunidad universitaria. ¿Qué visión tienen los estudiantes en relación con este tipo de acuerdos? ¿Qué visión tienen los estudiantes en relación con el desarrollo del deporte universitario? Esta es un poco la idea del tercer tema, y si ustedes están de acuerdo seguimos el mismo esquema, el mismo orden, para no tener que sortear de nuevo, ¿ok? Entonces parte la lista C con César. Tratando de resolver nuevamente la duda que pareciese aún pendiente, desde luchar la vocación y el horizonte que se plantea es el gobierno y la mentalidad real. Sin embargo, en tanto la política es un proyecto racional que cabe analizar cuáles son los medios y las formas para lograr nuestros fines, es necesario discutir de qué manera se podemos acercarnos al gobierno. Y en ese caso nosotros solo planteamos que es necesario dar la discusión, y una de las referencias históricas que se da es el porcentaje que cita la Bárbara.
Es solo eso. La vocación de luchar sigue siendo el cogobierno y la tristemente liberal. En relación a la cultura deportiva y el vínculo con Azul Azul, yo no quisiera escabullir el tema, pero quiero antes de abordarlo en específico dar todas apreciaciones gruesas, no apreciaciones generales. Primero, y con todo el respeto que me merece quien elaboró la pauta de discusión, me parece que hay temas aún más relevantes que el vínculo de Azul Azul con la institución educativa, como el tema de acceso, como la grave elitización que tiene la U, como el programa CIPE, si está resolviendo aún o no, si está resolviendo o no, la grave distorsión y la infrarrepresentación que tienen los sectores con menores recursos del país, o las condiciones laborales de los funcionarios, o la precariedad de INAP, la precariedad de ICI, la falta de recursos en filosofía, etcétera. Me parece que hay temas más relevantes. La segunda apreciación gruesa que quisiera decir es que en general el tema que se plantea en tabla es tremendamente poco conocido por el estudiante, por el estudiantado y por el otro estamento, y en general solo hay confusión y desinformación. Dicho esos planteamientos generales, quisiera plantear que en específico, y ya se decía en el relato, la universidad recibe como fuente de ingreso de parte de Azul Azul cierta suma de dinero, pero más allá de abordar cuál legítimo o no ese vínculo, cuánto no priva a la propia universidad del desarrollo institucional deportivo, yo quisiera agarrarme del tema para plantear algo que a mi juicio es más punzante en términos reflexivos y es más relevante en términos prácticos, que es el tema de las fuentes de ingreso, de la transparencia de las fuentes de ingreso, de los criterios de distribución de recursos para las distintas facultades de la Chile, que a la luz de la infraestructura de las distintas facultades es claramente inequitativo y desigual. Entonces, yo lo que quisiera plantear más bien como duda y como más invitación al debate es la falta de transparencia acerca de las fuentes de ingresos que tiene la Chile, la falta de transparencia en cuáles son los criterios de distribución a las distintas facultades, quién determina esos criterios, cómo se fundamentan esos criterios, porque en lo práctico lo que ocurre es tremendamente grave. Tenemos facultades como la FEN con abundantes recursos y facultades francamente empobrecidas como el ICI, como el INAP, como Artes Centro, etcétera. De solucionar solo quisiéramos invitar a la discusión de dos puntos. Uno, transparencia en las fuentes de ingreso y los criterios de distribución a las distintas facultades, y en segundo lugar, que ese tema se resuelve en gran parte con democratización, en la medida en que somos toda la comunidad universitaria la que delibera y la que discute acerca de los criterios de distribución, realmente se mejoran los actuales criterios de la distribución a las distintas facultades, y de ese modo dejamos de tener facultades ricas y facultades pobres dentro de la Chile. Muchas gracias. Andrés, lista A. Yo, estando de acuerdo con las reflexiones gruesas que hacía César, igual me gustaría tocar el tema que se plantea. Partiendo de la base que creo que la universidad no puede prestar su nombre, ni su símbolo, ni nada de eso, a ninguna institución que esté realmente en un sentido contrario de la misión que tiene esa universidad. La FED de este año tomó la decisión de cortar los vínculos con el PREU y con los cursos de inglés que se realizaban en su dependencia, diciendo que eran cursos de inglés que se hacían en la Chile, porque entendíamos que era totalmente contradictorio con la misión que tiene una federación como la nuestra, y eso también corre para la universidad. En ese sentido, para nosotros sí es grave en el fondo que la universidad le preste su nombre a una institución que está lucrando, e incluso creo que profundizar un poco más en ello. Pero antes de eso, hacer la prevención. Yo no estoy diciendo que se le quite el nombre al equipo, a mí no me gusta la U, pero creo que toma un equipo con tradición, con suficiente arraigo, y que por tanto es obvio que tiene que mantener su nombre, pero me parece que la universidad debería hacer todos los esfuerzos por recuperar justamente el equipo. ¿Y por qué digo que finalmente instituciones como Azul Azul efectivamente están en contra del sentido que nosotros estamos peleando? Yo acá voy a hacer una defensa soterrada del fútbol como uno de los espacios públicos por excelencia, un espacio donde dan las familias, donde se construían grupos sociales, un espacio donde históricamente de ligación entre el club de fútbol y sus hinchas, entre la universidad y sus estudiantes. Me parece que eso hace mucho tiempo que se está perdiendo con las sociedades anónimas deportivas que lo convierten solamente en un negocio. Se está perdiendo con una ley como Estadio Seguro que intenta terminar con la lógica de hinchada finalmente de una comunidad que va al estadio para convertirnos solamente en individualidades, nuevamente con lógica que solamente quieren lucrar más, por lo tanto suben el precio de las entradas para poder alejar a las familias del fútbol. Y tristemente los hinchas del fútbol vemos como este hermoso deporte se va convirtiendo en un negocio que solamente se puede ver por la tele. Y creemos que las sociedades anónimas deportivas son uno de los grandes cómplices de esta grave realidad. Y digo que grave porque me parece que en particular en Chile efectivamente el fútbol ha jugado un rol social durante toda su historia que es importantísimo. Y me parece que en ese sentido que la universidad esté siendo cómplice al estar relacionándose con instituciones como Azul Azul no puede seguir sucediendo. En ese sentido yo diría que hay cosas a corto plazo y cosas a largo plazo. A corto plazo, mientras claro, el contrato sigue existiendo, es fundamental
que los representantes que tiene la universidad en el directorio de Azul Azul efectivamente respondan a cánones más democráticos, que en el fondo intenten disfrutar un poco qué es lo que está haciendo ese club que termina siguiendo esta lógica de subir entradas, vender jugadores, etcétera, y ninguna relación, por ejemplo, con sus estudiantes, ni menos con sus socios, y en un largo plazo definitivamente intentar recuperar el club para la universidad y de esa forma recuperar las redes sociales que históricamente ha tenido, por ejemplo, un equipo que es el mío con la Universidad de Chile. Ok, muchas gracias. Bien, a continuación, Rebeca, de la lista D. Yo voy a aprovechar la pregunta para responderla directa y también voy a aprovechar el tema en cuestión para abordar y profundizar en otros temas que surgen a partir de este. En primer lugar, a mí me parece, bueno, lamentable efectivamente que la Universidad de Chile se haya visto obligado en su momento por, bueno, concepto de autofinanciamiento, entre otros, a vender y desligarse y perder ese vínculo que finalmente se tiene con un club deportivo. No solo porque yo crea que el fútbol hoy día es el espacio de aglutinación social, sino que porque hoy día yo sí creo que el deporte como tarea específica sí ha tenido un rol importante a la hora de generar una extensión similar a la que se planteaba anteriormente. O sea, en momentos críticos cuando la organización a nivel de poblaciones debíamos tener una aglutinación que pudiera repercutir en generar acciones concretas, por ejemplo, para defenderse contra un sistema injusto, han generado un rol importante los clubes deportivos como organizaciones sociales de base fundamentales. Y en ese sentido, el Club Deportivo Universidad de Chile podría recuperar ese rol si es que se tiene la apuesta concreta de efectivamente recuperarlo plenamente. El segundo eje al que yo me quería colgar con este tema específico es que efectivamente existe un vínculo y un ingreso específico a partir de este contrato que existe con Azul Azul y tiene mucho que ver con lo que planteaba el compañero de la lista Fede Luchar, con que hoy día sí esto es una muestra más de que a pesar de todas las falencias que tiene una causa estructural mucho más de fondo de autofinanciamiento de la Universidad de Chile, hoy día en la Chile, ya sea por los medios nefastos que hoy día tengamos o no, sí existen recursos. El problema es que hoy día al interior de la Universidad de Chile esos recursos están siendo mal utilizados. Y no solo mal distribuidos porque hoy día tenemos criterios históricos que fomentan y redistribuyen esos recursos hacia facultades que hoy día son más rentables o más potentes, como son la facultad donde yo provengo, que es la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas, USPEN, sino que también porque hoy día podemos hacernos la pregunta de, bueno, ¿dónde está el criterio entre, por ejemplo, potenciar toda la inversión que hoy existe desde la Universidad de Chile en hacer propaganda, por ejemplo, de las distintas facultades, en los distintos medios de comunicación, que hoy día terminan siendo sumamente costosos, versus, por ejemplo, la misma difusión de la actividad cultural, y eso lo vinculo también con el tema de extensión. O sea, porque hoy día la Universidad de Chile invierte tantos recursos en difundir tal posgrado, en difundir tal carrera específica, y apostando, bueno, claramente a un nicho particular de estudiantes a que integren esta universidad, versus hoy día hacer una difusión no solo de las actividades culturales que están haciendo, sino que íntegramente de todo el área de extensión que se veía específicamente tratado en el tema anterior. Y por último, bueno, una propuesta concreta que también quedó pendiente vinculada al tema de la orgánica. Como hoy día abordamos el tema de la distribución del presupuesto de la interna, bueno, aprovechemos dentro de todas las limitaciones que tiene el Senado Universitario, las pocas herramientas con las que cuenta, y ya existe la posibilidad desde el Senado de hacer un plebiscito vinculante que ya deje de manifiesto de manera testamental la opinión que la Universidad de Chile tenga a este respecto. Y esa es una buena manera de poder abordar el tema del presupuesto, entre otros. Ok, muchas gracias. Por la lista E, Bárbara Brito. En particular el tema, no me voy a referir mucho, también comparto que hay temas mucho más importantes, pero sin embargo, hablar también de la profundidad del tema de deportes en general y que está ligado a la discusión de autofinanciamiento. No por nada en la FEN tenemos una cancha que todos nos querríamos una cancha así, y en las otras facultades no hay absolutamente nada para desarrollar deporte, para desarrollar otro tipo de actividades. ¿La solución acá cuál es? Y se plantea esa pregunta. Para nosotros no es solamente una transparencia en cómo se reparten los fondos de la universidad, sino que principalmente es acabar con el autofinanciamiento universitario, que es el nicho de las diferencias entre la Facultad de Filosofía, la INAF, Arte, alguna facultad en Tumapu y FEN, Derecho, entre otras. Y eso, ¿a función de qué está? A función de qué facultad es más rentable en el mercado. Nosotros nuevamente queremos cuestionar de raíz
si de conjunto el sistema universitario actual, la Universidad de Chile, como Universidad de Chile, debe volver a ser una universidad nacional, una universidad con sede en todas sus regiones, y eso implica una lucha mayor, una lucha que no pase solamente por migaja de exigir transparencia en la discusión sobre cómo se reparten los fondos, que pasa por migaja de empezar a discutir recién hoy cómo democratizar la universidad. Lo que nosotros tenemos que apostar, después de una lucha tan importante como fue la lucha del 2011, después de todas las perspectivas que se vienen, porque hay quienes dicen que el año pasado no pudimos triunfar porque no hubo unidad con los trabajadores. Y es verdad, es un punto que es esencial para poder triunfar posteriormente. Pero sin embargo tenemos que ver, aprendiendo de ello, que allí no se acabó. Y que se están desarrollando, y lo vimos con Aysén, lo vimos con Freire, lo vimos con diversos procesos en Chile de movilizaciones, que se están desarrollando nuevos fenómenos políticos en Chile que nos van a imponer una nueva realidad nacional. Y no nos podemos quedar en la discusión de mejor redistribución de los recursos de la universidad o más o menos para tal o cual facultad, sino que tenemos que discutir en profundidad una reforma global de la universidad que apunte a una transformación nacional del modelo universitario que queremos. Acá no estamos hablando solamente de la Universidad de Chile, estamos hablando de nosotros planteamos la recuperación de una tradición de lucha del 68 y sobre todo de las reformas universitarias de Latinoamérica y en particular de la reforma del 67 en Chile. Y es allí en donde nosotros se construye, se elabora el programa político que queremos plantear hoy. En ese sentido es que nos planteamos que ante el escenario político actual, ante la crisis del régimen político, ante una derecha que las elecciones municipales se mostró en crisis, creemos que tenemos que abogar todos por una segunda reforma universitaria y volver a plantear, con esto no sé si después vienen las preguntas, pero volver a plantear que el Senado universitario hasta ahora no tiene ninguna solución a nuestros problemas como estudiantes, como funcionarios y como académicos seguramente tampoco, porque hay muchos profesores taxi, hay muchos profesores de los cuales no se pueden estudiar, no pueden asentar y poder vivir solamente de enseñar en una universidad que debería ser pública. Y todos esos problemas no se van a solucionar si es que no nos proponemos una pelea de raíz por una segunda reforma universitaria. Gracias, Bárbara. Por la lista B, Fernanda Poblete. Bueno, comparto las ideas que tienen mis compañeros con respecto a la relación que tiene la universidad con la zona azul. No tengo más que referirme al tema. Pero sí, tomando el hecho de que es necesario que la Universidad de Chile, el presupuesto, se distribuya de la forma más equitativa posible, o en realidad que no se note tanto que algunas facultades están tan mal y otras son bien, me quiero referir relacionando eso con el deporte, en que es necesario terminar con los feudos. ¿A qué me refiero con esto? Que las instalaciones deportivas de las distintas facultades que tienen el privilegio de tener mejores instalaciones se abran hacia el resto de los estudiantes. Yo me tocó una experiencia personal de querer asistir al gimnasio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Sin embargo, tuve que pedir un permiso con el director de esta instancia para que me dejara participar, porque como estudiante regular de la universidad no podía entrar. Así que creo que es necesario que estas instalaciones se abran a todos los estudiantes de la universidad y que de alguna forma también se facilite la participación. El hecho, por ejemplo, de ir a la piscina y tener poco menos que hacerle un testamento al caballero o asegurar todas las cosas para poder inscribirse, ir y nadar un momento, me parece que eso no nos ayuda en nada. Sin embargo, al contrario, nos hace más engorroso el tema y hace que nuestros estudiantes no tengan las ganas muchas veces de ir a participar o hacer deporte, que es algo sumamente saludable. Creo que es necesario también potenciar y mejorar las ramas que tiene la Universidad de Chile. Durante los Juegos Olímpicos tuvimos estudiantes que representaron al país. Creo que es importante darles a ellos los espacios para que puedan realizar sus deportes en las distintas disciplinas. Y bueno, por último me quiero referir a lo que es el delegado de deportes, que hoy en día, si bien trabaja con la FED, no tiene ninguna real incidencia con lo que es deporte azul, más allá de organizar un par de campeonatos para la Semana Mechona o cosas así. Es necesario que esta instancia se formalice y que haya un trabajo en conjunto
entre el delegado de deporte y lo que es Deporte Azul. Gracias. Ok, muchas gracias, Fernanda. A continuación, entonces, la última intervención de este tema, Hugo José, por la lista F. Bueno, para aquellos que nos gusta el fútbol, sabemos que hay un hito muy importante. El año 2003 aproximadamente fue la quiebra tanto de Colo-Colo y posteriormente fue la quiebra de la Universidad de Chile. Este hecho marca el ingreso de la sociedad anónima al tema del deporte, al tema del fútbol. Para aquellos que vamos al estadio resulta una de las cosas más importantes a la hora de distribuir nuestro tiempo. Creo que la existencia de dirigentes de los clubes deportivos que llevó a la quiebra de los clubes, a gran parte de los clubes deportivos del país, son una muestra de que aquellos dirigentes que se roban la plata, aquellos dirigentes que no eran capaces de administrar cómo se estaba desarrollando, cómo se desenvolvían los equipos, tanto de primera división como segunda, creo que son un hecho, un hito que marca de cómo el fútbol fue destruyéndose como espacio público, como espacio de recreación, de que a fin de cuentas es el deporte más popular de Chile. Creo que eso, el concepto, la relación con Azul Azul debe ser estudiado como universidad. Debemos pensar cómo se está relacionando un tema como el fútbol, que es tan importante para muchos de nosotros, cómo se está relacionando a la hora de ver cómo la sociedad anónima se relacionan tanto con la universidad, y el caso de Azul Azul, que es un caso muy puntual, pero cómo el resto de los clubes deportivos están vinculándose dentro de la sociedad. Hoy, de forma cada vez más frecuente, existen sociedades anónimas en los clubes deportivos, tanto de primera como segunda, y ese tipo de situaciones son las que nosotros como universidad debemos vincularlas tanto con el deporte de forma interna en la universidad. Hay un claro ejemplo de los TIR, por ejemplo, el torneo interfacultades, tanto en fútbol como otras disciplinas. Creemos que es importante que como universidad demos un énfasis más importante a lo que es el deporte. Creo que uno que ha podido representar a su escuela en el TIR, creo que es importante que busquemos alternativas de cómo potenciar el deporte, cómo potenciar a aquellos estudiantes que entran por clubes deportivos, a todos esos estudiantes que creen que no solamente el estudio es lo fundamental de cada uno de nosotros, sino que en lo personal y como lista creemos que el deporte debe ser algo más importante en la agenda, no solamente un hobby o un pasatiempo, sino que relacionado con el tema de Azul Azul y la sociedad anónima. Lo importante que es que como universidad le demos un auge más importante al deporte. Entonces, volviendo al tema Azul Azul, creo que lo importante y lo central, después de escuchar a cada una de las intervenciones, es que busquemos una alternativa de cómo mejorar la relación entre la universidad con Azul Azul, con la sociedad anónima, y cómo los clubes deportivos, en el caso del fútbol como ejemplo puntual, se está relacionando con el resto de la sociedad. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, pueden aplaudir nomás, con ganas, no hay problema. Con eso hemos completado las intervenciones de los tres temas. Vamos a mencionar un par de cosas antes de pasar al tema de las preguntas. Lo primero que quiero insistir en que todos los miembros del Senado, yo creo que todos los miembros de la universidad sabemos que tenemos muchos temas que son importantes. Y en eso quiero destacar que podríamos haber tenido 4, 5, muchísimos temas, todos importantes. ¿Por qué se seleccionó esto? Hago nada más que un breve recuento. En el tema 1 queremos saber la visión que tienen los estudiantes acerca de lo que significa gobernar este monstruo que es la Universidad de Chile, que no es fácil y que además va a tener 170 años donde ha habido muchos aciertos y muchos cierros. El conocer lo que van a hacer los estudiantes hacia el futuro con esta universidad nos pareció tremendamente importante, y eso basado en una estructura que tiene que ser futurista, y hoy día no pareciera ser tan futurista. En el segundo tema nos pareció de extraordinaria importancia porque sabemos que la extensión es la forma de relacionarnos con el medio, y si no tenemos claridad, y en particular los estudiantes no tienen una claridad acerca de cómo se tiene que relacionar esta universidad en el futuro con el pueblo chileno, mal vamos a poder hacer una universidad en el sentido global de las cosas. Recuerden que sí o no, y siempre vamos a ser un grupo muy especial dentro de la sociedad chilena.
Y el tercer tema que les pareció de poca importancia, a algunos, no tiene que ver con el tema necesariamente de que a algunos les guste el fútbol o a otros no les guste el fútbol. El tema que está acá detrás es mucho más importante, más central. La universidad está haciendo de alguna manera una interacción que para algunos es francamente imposible pensarla. No es fácil decir que hoy día tenemos que vender algunas cosas para sacar retorno. Lo que queremos es no que se pronuncien a favor del fútbol o a favor de si estamos de acuerdo con azul azul o si la barra hace embarradas o no hace embarradas. El tema que está acá detrás es mucho más serio. Es cómo se conecta la universidad de una manera para algunos muy perniciosa con el mundo del billete. Y ese es un poco el tema que queríamos que ustedes de alguna manera tocaran. Bueno,